sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, Él secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza. Hoy a ti yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Querido amigo, buenas tardes. Como la semana pasada, otra vez estamos aquí contigo con un mensaje de esperanza. Y me refiero a que tu vida posiblemente se ha roto en algún momento, como comentábamos la semana pasada. Y tenemos una esperanza de Jesús, que dice que Él vino a restaurar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús está buscando a ti hoy. No sé qué medio va a usar Jesús para llegar a ti y encontrarte. Pero sí te digo de principio ya que Jesús está hoy aquí, no en la calle como estuvo según la Semana Santa. No, está hoy aquí en tu casa, ahí en el sofá, en la butaca, donde tú estés sentado, viendo estos programas. Y vamos a hablarte del Jesús, no el de la cruz. Porque de allí lo bajaron. De allí lo llevaron, lo sepultaron. Te voy a hablar del Jesús resucitado. Él vive. Me estoy poniendo en mis homemail. Él vive. Él vive. No está muerto. Ya no hace falta que vaya buscando escalera, como decía el poeta, para quitarle los clavos. Él no le hizo falta. Bien, hoy tenemos con nosotros a un pastor que conozco hace ya pues unos pocos de años. Y bueno, como todos hemos pasado nuestras batallas, nuestras historias, y le pedí que nos hablara un poco de la resurrección. Porque esta grabación la íbamos a hacer después de la Semana Santa. Así es que, o saldría después de Semana Santa. Se llama Máximo Álvarez. Así es. Ahí está. Nos conocemos de años, hace ya un montón de años. Soy pastor en varios lugares que yo conozco. Y bueno, pues por último está en Sevilla, en Tomares, allí con Marco, ¿verdad? Sí, CPD. con Rusty. Decirte, como primera pregunta, ¿qué ha supuesto para ti, fuera del guión, Sí. qué ha supuesto para ti el que Jesús no esté en la cruz, sino que esté vivo? Ha supuesto un cambio radical desde la misma noche o la misma tarde-noche que yo oí por primera vez el Evangelio en una pequeña capilla en Madrid. Yo no había entrado nunca en un lugar de culto que no fuera de la Iglesia Católica. Yo procedo de familia católica. Entonces no había leído nunca la Biblia. Ni tenía ni la había leído nunca. Y supuso para mí que entro allí, escucho un mensaje de Dios, un mensaje, y siento que algo pasó dentro de mí. Que yo no podía, ni yo mismo estaba allí pensando, ¿qué me está pasando? ¿O qué estoy sintiendo? ¿Esto es nuevo o esto no? Pero algo se removió dentro de mi entraña. Y entonces se me invitó a decir, ¿quieres que Dios te perdone? ¿Que Jesucristo te perdone? Y aunque el lenguaje me parecía para mí extraño, la verdad. Pero yo dije, sí, yo quiero que Dios me perdone mis pecados. Y pues nada,
entrégale, dile con tu boca, con tus palabras que entregas tu corazón a Dios, y lo hice. Entonces supuso un cambio que lo vi al día siguiente. Yo trabajaba en Madrid, técnico en telecomunicaciones, y yo me fui a trabajar al día siguiente y yo noté que yo empezaba una nueva vida. Así que Amén. supuso Amén. un cambio que yo vi al día siguiente. Mis padres todavía no se enteraron muy bien. Poco a poco vieron el cambio, pero yo es que lo vi al día siguiente. Qué bueno. Qué Uf, bueno. fue tremendo. Bueno, y eso solamente lo puede hacer un ser que está vivo, Sí. que puede cambiar. Sí, sí, que aunque no lo veis, porque yo no veía a Jesús, físicamente yo ni lo he visto nunca, Pero estaba. pero sí, entró. Ahí. Entonces vamos a ver, y te he preguntado eso porque estamos hablando de la resurrección de Cristo, de un Cristo que está vivo. Entonces, si está vivo, a mí me ayuda a pasar el escalón y no caerme, me ayuda cuando tengo una necesidad. Es decir, si estuviese muerto, a mí no me puede ayudar en absoluto. Sería psicológicamente Ya. que yo me creo que Dios me está... No. En este caso son historias reales, concretas, que personas han tenido pues un hecho en su vida muy concreto. He dicho, Señor, aquí estoy, hazlo. sí, Y Dios lo ha hecho. Sí. Como en tu caso. Bueno, ¿qué señales podemos tener? Vamos a empezar por aquí. Juan 11:25. Ustedes saben que Juan 11 es donde Jesús se encuentra con las hermanas de Lázaro, perdón, y Marta y María. Y las dos le recriminan a Jesús. Oye, si hubieses estado aquí, Jesús, mi hermano no habría muerto. Como reprochándole un poco. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, María. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mira, se nos puede poner el pelo de punta, si quiere. Pero en ese marco, ahí, Jesús le preguntas a ella, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, ahí, detrás de esa piedra. Y dijo, quitar la piedra. Y las hermanas, Señor, que lleva 4 días. ¿No te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios, María? ¡Wow! Y fueron y quitaron la piedra. Y mira, imagínate, porque quiero que use la imaginación. Jesús se acerca a la puerta de la tumba y con una voz fuerte y clara le dice, Lázaro, está hablando de un muerto, Lázaro, sal fuera. ¡Wow! ¿Salió o no salió? La gente estaría esperando a ver, ¿qué pasa? Pero por la puerta aparece Lázaro, vivo. Bien, pues ese Cristo que está delante de la tumba y que le ordena a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Fue un día, el domingo, después de la crucifixión, que nadie tuvo que llamarlo, que salió de la tumba. El Padre, el Dios eterno, le sacó de la tumba, quitando la piedra, y está vivo desde entonces hasta hoy y mañana por la eternidad. De ese Cristo es el que viene Máximo hablando. Amén, sí, sí. Así es, ¿verdad, Máximo? Así es. Así es. ¿Qué señales y prodigios ocurrieron inmediatamente después de morir Cristo en la cruz? Y tiene la primera pregunta. Pues el texto de San Mateo nos dice que el velo del templo, el templo de Jerusalén, tenía un velo muy grande que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces era un velo entero, de una sola pieza. Y en el momento de la crucifixión, el velo se raja desde el techo al suelo, se parte en dos. El velo se parte en dos. Pero ¿qué otras cosas pasaron? Que nos lo dice el evangelista Mateo, que la tierra tembló. O sea, se produjo un movimiento telúrico. Un terremoto. Un terremoto. Y las rocas se partieron. Fue algo fuerte. Pero también sucedió algo en ese momento, y es que los sepulcros en la zona de allí, de Jerusalén, se abrieron.
esto da escalofrío, ¿no? Se abrieron los sepulcros y personas que eran los justos, hoy les llamamos santos, los justos salieron, resucitaron y se presentaron a familiares, a amigos. Es que salieron y se levantaron. ¿Y qué más salieron? Salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad. O sea, no es que se quedaron al lado del nicho, es que caminaron, y dice que, el texto dice que entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, a los familiares, amigos y a la gente. A los conocidos. Entonces, claro. pero sucedió también una cosa muy interesante y muy importante, y es que al propio centurión y a los soldados que tenían a su cargo, en ese momento que se produce la muerte, ellos ven que es el momento en el que perciben y llegan a decir una palabra muy importante: verdaderamente este era hijo de Dios. Esta gente seguramente había visto o había estado en más de una crucifixión, porque eran militares y a ellos les tocaba hacer estos trabajos. Pero con Jesús ocurrió algo ante sus ojos que tuvieron que decir: este verdaderamente era hijo de Dios, porque estas cosas no suceden a la gente que hemos estado aquí otras veces crucificando. Verdaderamente este era hijo de Dios. Eso fue una revelación. Ellos tuvieron la revelación que procedió de Dios en sus corazones para decir tal cosa. Una otra pregunta que tenemos aquí, el número 3, me suena la idea. ¿La resurrección tiene más de una vertiente o efecto? Sí, tiene, por lo menos vamos a mirar dos cosas, Pepe, que tiene como efecto la resurrección. Y una, que los que hacen el bien, y aquí el bien es creer, no hacer buenas obras, porque mira, si resucitaran los que hacen buenas obras, hasta resucitarían los ateos, porque los ateos hacen buenas obras. Los ateos hacen buenas obras. Los agnósticos hacen buenas obras. La gente que no cree en nada hace buenas obras. El texto dice que los que hicieron lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es creer en Dios. Los que entonces, se podría decir, los que creyeron en Dios saldrán a resurrección de vida. Esto ya es un resultado. Han creído, resucitarán a vida. Pero hay otro resultado, otro efecto. Dice, los que no creyeron, los que hicieron lo malo, los que no creyeron van a resucitar también. Sí, que pero de eso no se habla. Pero el texto dice a condenación. De eso y no eso ya no suena bien ni gusta. Pero la verdad es que el texto dice que los que creen van a resucitar a vida eterna con Dios. Pero que los que no creen, el texto dice que van a resucitar a muerte eterna. Oiga, nuestros amigos, hombres y mujeres y niños que nos están viendo, tengan en cuenta lo que dice la palabra, no lo que nosotros nos gustaría. Aquí se trata de escuchar lo que dice, lo que Dios ha dicho y creerlo. Es creer a Dios. Y Dios dice que el que cree resucitará, y el que no cree también resucitará, pero no estará con él. Ahí está. Otra preguntita más. En el número 4 dice: ¿quién le dio nombre y sentido a la resurrección? Es impresionante esto, porque nada menos que es Jesús el que le da nombre a la resurrección. Por eso él dice: yo soy la resurrección. Así que él le pone nombre a sí mismo. Al hecho en sí. Al hecho y a la persona. Él es la resurrección. Y dice además que yo soy la resurrección y la vida. Así que, ¿quién le pone nombre? Jesús. No es un asunto de que le pusieron nombre los apóstoles o los fariseos. O los demás. Vamos a llamarle hoy el día de la resurrección. Sí. No era un asunto de hombre. Esto no procedía de la tierra, procedía del cielo. Porque él dice: yo soy la resurrección. Como él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, él dijo: yo soy la resurrección. O dijo: yo soy el pan de vida. O Dios es el pan de vida también. Entonces, ¿quién le pone nombre a esto? Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos en el Señor. Y la gente que nos está escuchando, y antes nosotros mismamente,
Espiritualmente estábamos muertos. Físicamente yo estaba vivo, porque yo trabajaba y caminaba por Madrid o por toda España. Vivo estaba en el sentido físico, humano, pero espiritual yo estaba muerto. Alejado Y Él de me Dios. dio vida. Ajá. Entonces, las personas que nos escuchan, tengan en cuenta esto. Usted, si no ha entregado su vida, su corazón a Cristo, en el plano espiritual usted está muerto. En el plano físico está vivo, pero en el plano espiritual está muerto. Pero Jesús es la resurrección, es quien le puede pasar de un estado a otro estado, del estado de muerte espiritual a vivo espiritual. Y eso ocurre en el momento de la conversión, como la pregunta que me hiciste al principio. ¿Qué pasó en En tu vida. vida? Ahí está. Otra preguntita que hay aquí que me llama la atención también y es, ¿quién fue la primera persona que creyó? Esta es la pregunta 6. ¿Qué fue la primera persona que creyó en Cristo, en que Cristo resucitaría? Esto sorprende muchísimo. ¿Por qué? Porque nada menos que el primero que creyó en la resurrección fue uno de los que estaba siendo crucificado en la cruz. ¿Por qué? Le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces él ya mismo está diciendo, este hombre que está muriendo aquí al lado mío, este muere, pero este va a resucitar, porque le estoy pidiendo que cuando venga, entonces está asumiendo que Cristo iba a resucitar. Y esto es tremendo, porque no se podía esperar, de quien menos se podía esperar, que pensara, que creyera en la resurrección, era de un individuo que por ladrón, criminal o lo que fuera, estaba allí metido. Y muriendo al lado de él. Y muriendo al lado de él, de quien menos se podía pensar. Y a veces hemos visto mucho porque tenemos una larga vida con Cristo. Yo ya hace 52 años que soy creyente en Cristo. Y he visto personas que aparentemente, como decía, social, culturalmente, no parece que tenían nada. Pero fueron tocados por el Señor. Y de ellos salió una palabra que era tan grande como la de un catedrático, aunque era un ignorante. Este hombre que le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él fue el primero que confesó que iba a haber resurrección. Y confesó que Cristo era rey. Rey, cuando vengas en tu reino, exactamente. Gracias por este apunte que has aportado, porque yo me había fijado más en La resurrección. pero tú has mencionado un punto importante, cuando vengas en tu reino. Así que efectivamente, resucitado y además rey. Rey. Bien, otra cosita más. ¿Quién fueron, si viendo las 7 preguntas, o la 7ª pregunta, quiénes fueron las primeras personas que dieron testimonio de que Jesús había resucitado? Lo mismo que el otro fue el primero, que de alguna manera creyó Sí. que resucitaría. Ahora, ¿quién son las primeras personas que dieron testimonio de que Jesús había resucitado, de que estaba vivo? Pues fueron las discípulas de Jesús. Fueron mujeres. Jesús tenía discípulos, apóstoles, que luego llamó apóstoles. ¿Bien? Pero Jesús tenía discípulas que le servían con sus bienes y en muchas maneras. Seguramente algunas le lavó la ropa y le preparó comida. Y el latillo o la alforja que llevaban cuando iban caminando de un pueblo a otro. Estas mujeres, llenas de amor por el Señor, fueron al sepulcro para preparar una serie de ungüentos y de especias, lo típico que se hacía en aquel contexto social para un muerto. Entonces ellas fueron allí con ese propósito. Habían comprado unas especias y las llevaban para ungir al muerto. Entonces, las mujeres fueron las primeras que vieron al resucitado y fueron las primeras que, por mandato del ángel que se les presentó, le dijeron, id a vuestros hermanos, a los apóstoles y los demás discípulos, y decirles que ha resucitado. Muchas veces hemos situado a lo largo de la historia al hombre como el transmisor, pero aquí tenemos nada más y nada menos que un grupo de mujeres
como las primeras transmisoras del evento de la resurrección. Son mujeres. Es maravilloso, Sí, sí. es De maravilloso. alguna manera, ante Las mujeres amando al Señor, y que Dios la usara cuando Sí. la sociedad no contaba con ella. es verdad. Dios la usó. Puso en ella ese espíritu de servicio, de decir, vamos a ungir al cuerpo. Y no estaría pensando en la resurrección ni en la eternidad de Jesús, sino vamos a ir a ungir el cuerpo de este hombre tan bueno, que ha sido tanto para nosotras, vamos a Sí. ungir su cuerpo. Es decir, Dios pone ese sentimiento de alguna manera en ella para luego demostrarlo. Fue un regalo que Dios les Es un hizo. regalo. A ellas Dios les hizo y a un nosotros. regalo a las mujeres. Y a en ese nosotros momento. también hoy, Sí, ¿verdad? Así un que- regalo les hizo Jesús. Siguiendo con el orden de preguntas, dice, los apóstoles enseñaron la resurrección de Cristo. Dice, hay momentos en el que podemos leer los evangelios que los apóstoles se apoderan de esa frase y la hace fuerte. Este Jesús que resucitó. Sí. Es decir, Explícame la Eso. pregunta esta. ¿Qué El- apóstoles enseñaron? tan fuertemente que Jesús ha resucitado. ¿Y por qué era importante que Jesús, la gente creyera que había resucitado? ¿Por qué era tan importante este mensaje? Es que la salvación está fundamentada en que Jesús resucitó. No en que fue una buena persona, no en que fue un buen profeta. No, no, no. El fundamento del cristianismo está en la resurrección. Porque Pablo, el apóstol, dice, si no resucitó, vano es todo esto. Esto es una religión más. Y ahora mismo hay en el mundo 3 o 4 mil religiones, pero en aquel tiempo seguro había También las muchas. había, también las había. ¿eh? Había muchas. Pero la resurrección, entonces los apóstoles en el libro de los Hechos son encomendados de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y no se puede predicar el Evangelio completo si no se habla de la resurrección. No es completo. No es completo. No es Le completo. falta diríamos, la piedra angular. La guinda del pastel. Sí. O sea, podemos hablar muchas cosas de Cristo, de la Biblia, de Dios, del Espíritu Santo, pero si nos olvidamos o sacamos del sermón o del mensaje, si sacamos la cruz y la resurrección, la tumba vacía, si sacamos esto, no hay evangelio. Hay verborrea religiosa. Sí, sí. Quizás vamos más rapidito. ¿Cuándo se empezó a predicar a la gente la necesidad de creer? La resurrección. ¿En Pues- qué momento del Evangelio encontramos que los apóstoles sienten necesidad de predicar que Cristo está vivo? Cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, allí en Jerusalén lleno de miedo, acababa de ocurrir todo esto, ellos el Espíritu Santo los inviste de poder, los viste o los inviste de poder. Y Jesús le había dicho, quedaos quietos aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Vale. Ellos están allí orando. Allí están los apóstoles, allí están muchos creyentes, allí está María, la madre de Jesús, allí están los hermanos de Jesús, allí está mucha gente. Y en ese momento viene el Espíritu Santo de una forma física en sus corazones, porque anteriormente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo dice en el Antiguo Testamento que iba y venía de una persona, pero en este momento viene sobre todos ellos. Y en el momento que viene, sienten la necesidad de salir a la calle y se ponen a predicar el Evangelio. Estaban, podríamos decir, escondidos por miedo y ahora se les quita todo el miedo y salen a la calle y se ponen a predicar a Cristo. Y lanza el apóstol Pedro el primer mensaje. Ellos sienten la necesidad de que esto no queda con nosotros, esto tiene que ser conocido. Y eso es lo que seguimos haciendo hoy en día. El Evangelio no queda con aquel que lo ha escuchado o lo ha recibido, sino que lo tiene en su ADN espiritual, tiene la necesidad de comunicarlo continuamente y cuanto antes a otras personas,
a los familiares, a los amigos, los compañeros de trabajo, a quien sea, en una gasolinera, donde sea. Y ellos De tuvieron compartir. esa necesidad. Y hoy la seguimos teniendo también nosotros. Y no nos vamos a callar. Pase lo que pase, nos persiga quien nos persiga, no nos vamos a callar. Seguiremos predicando a Cristo, Cristo resucitado de entre los muertos. Palabras muy fuertes de Jesús en ese discurso que tú has dicho. Cuando va él y dice que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Palabras de Pedro, sí. palabra de Pedro, Dios le ha hecho Señor. Y ahí no menciona la resurrección, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque está vivo. Exactamente. Dios le ha hecho, a que vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fuerte las palabras. Sí. ¿verdad? Y seguiremos un poco con ella. ¿Se puede ser religioso? Pregunta 11. ¿Se puede ser religioso y no creer ¿En la resurrección? Sí. Había un grupo en Jerusalén, en Israel, que eran los saduceos. Y estos creían en Dios y en algunas partes del Antiguo Testamento, pero no creían en la resurrección. Y lo dice el texto bíblico de San Mateo 22. Aquel día se acercaron a él los saduceos, se acercaron a Jesús, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Entonces ahí el texto va explicando, y si este marido de esta mujer y este hombre muere, y el hermano se casa con la misma mujer, y así empiezan, y Jesús le dice: pero ¿no habéis leído la Escritura que Dios es Dios de vivo, Dios de Moisés, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios es Dios de esa gente. ¿Y vosotros creéis que ellos fueron? Sí. Pues si Dios es Dios de vivo, ¿cómo estáis dudando? Porque Moisés está vivo, Abraham está vivo. Claro. Entonces, puede ser una persona religiosa y no creer. Yo he hecho, permíteme, Pepe, he hecho como casi 30 investigaciones etnográficas, estudios etnográficos de ciudades, de Andalucía, de Extremadura, del País Vasco. He hecho investigaciones de ciudades y le he preguntado directamente en la calle a las personas: ¿usted cree en la resurrección? Y aunque en otra pregunta me había dicho que se declaraba católico romano o se declaraba budista, decía: no, yo en la resurrección no creo. Entonces, ¿era religioso? Sí. Hay mucha gente religiosa, pero no cree que resucitaremos. Entonces uno se pregunta: ¿qué haces tú saliendo desde el día de la borriquita para adelante en esta semana, si luego no crees en la resurrección? Terminan el sábado. Sí, terminan el sábado y el domingo nada más. Pero cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas a los intelectuales de Atenas, filósofos y todo esto, les predicó un mensaje. Y esta gente, dice Pablo, el apóstol: veo y observo que en todo sois muy religiosos. Así que eran religiosos, ¿vale? Y me ha hecho la pregunta: ¿se puede ser religioso y no creer en la resurrección? Sí. Estos eran muy religiosos. Y Pablo le empieza a predicarles de Cristo. Y cuando llega a la resurrección, le dicen los filósofos: para, ya te oiremos otro día. Otro día hablaremos. Otro día. ¿Por qué? Porque no creían En la resurrección. aunque eran religiosos. Exactamente. Exactamente. Creían que el muerto se quedaba allí. Ya está. Bien, otra cosa más, y es que hay una pregunta similar. ¿Se puede ser creyente en Dios y negar la resurrección? Ya lo has contestado, que sí. Ahora, ¿quiénes son los hijos de la resurrección, según la Biblia? Pues, ¿Quién son hijos? ¿Quién son hijos de la resurrección? Además que el texto bíblico los menciona como hijos de la resurrección. Yo quisiera leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, el 35, dice: pero los que son tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Son hijos de Dios. Entonces, no somos hijos de Dios por haber nacido en una familia creyente, de cristianos.
No. No somos hijos de Dios por tener una Biblia, por ir a la misa, por confesar, por hacer la comunión. No somos hijos por esas cosas. Dice por ser hijos de la resurrección. Usted y yo necesitamos la resurrección en nuestra vida. Porque yo tengo la resurrección en mi vida cuando yo, como el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, le decía: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eso ya está implicando la resurrección, porque alguien está muerto y él levanta, esto es resurrección. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, amigos, hay que creer en la resurrección. Para ser hijo de Dios hay que creer en la resurrección. No es hijo de Dios todo el que ha nacido en esta tierra. Eso significa ser criatura de Dios. Eso es una cosa, criatura. Pero hijo, solo los que creen en la resurrección de que Jesucristo y confiesa con su boca, que lo dice el apóstol Pablo, si creyeres en tu corazón y confesares que tu boca, que Jesús es el Señor, serás salvo. Exactamente. Entonces, creer en la resurrección y confesar con nuestra boca que creemos en Jesucristo nos hace hijos de Dios. Muy bien, Máximo. Vamos a intentar terminar este programa porque, oye, como decía antes, estos relojes digitales no paran. Querido amigo, no sé si realmente tú que has estado escuchando, no sé si del principio a mediados del programa has estado escuchando hablar de la resurrección, si quizás esto para ti mismo es algo que sí, que la Iglesia enseñó y dijo, pero realmente, ¿tú crees que vas a resucitar un día? Realmente, esto es algo que se cuenta, como se cuenta otras historias más por ahí. Sí, esto no es algo que a él se le ocurrió decirlo y quedar bien, y quedar bien con la gente. Mira, el pobrecito murió pero no, va a resucitar. De esa manera lo creía Marta y María. Sí, yo sé que resucitará, pero cuando, tú sabes. Jesús le dijo, no, María, no, estás equivocada. Va a resucitar aquí y ahora. ¡Wow! Tremendo. Y como citaba antes, Jesús hace no aquel drama, sino aquella realidad, vivencia allí sobre el terreno y llamando a Lázaro lo sacó de la tumba. Bien, me gustaría que en esta mañana, o esta tarde que está viendo el programa, depende de la hora que tú lo puedas ver, realmente te des cuenta que la médula, el fundamento del cristianismo es que Cristo resucitó de la tumba. Amén. Que la tumba está allí vacía. Sí. Si es que aquella cueva que muestran los turistas es la tumba de Jesús. Fuera aquella o fuera otra perdida en el tiempo, Jesús no quedó en la tumba. Hay testigos que lo vieron y entraron a la tumba y no estaba allí. Los mismos soldados dieron testimonio, aunque le pagaron, sobornaron para que dijera lo contrario. Más de 500 personas juntas, dice el apóstol San Pablo, que lo vieron y hablaron con él. Sí. Jesús ha resucitado. Esa es la médula del cristianismo. No es que tú creas, como creen millones, que Cristo está en la cruz y lo tiene desde la cabecera de su cama hasta la puerta de la calle o colgado en el coche o en la oreja de una chica. Eso no vale. Tiene que valer una imagen que tú no puedes mostrar, sino que Cristo resucitó de los muertos. Y ese Cristo que resucitó de los muertos y está vivo, es el que hoy nosotros, a través de la palabra de Dios, queremos mostrarte. Cree en ese Cristo que está vivo. Cree en ese Cristo que un día le habló a Máximo, que me habló a mí y habló a millones de personas. Y quiero creer que el Espíritu Santo está hablando contigo hoy. Amén. De este Cristo, que es una religiosidad llena de humo de incienso que se está viendo por las calles en estos días pasados, pero que el Cristo vivo no tiene humo, tiene gloria,
y está para ti. Querido amigo, yo no te quiero cansar, pero sí, el reloj me dice que ya tengo que terminar. Marcos, Máximo, muchísimas gracias por prestarte a este tiempo y darnos pues una reflexión de este tema de la resurrección tan importante para todos. Ha sido un placer, porque es que, amigo Pepe, hablar de Cristo, de la resurrección, de cómo Él cambia las vidas y que es real, que se ve, se puede ver, es lo más grande que yo puedo hacer en la tierra. Por muchos años he trabajado de técnico en telecomunicaciones y he hecho lo mejor que he podido. Pero lo mejor que yo puedo hacer hasta el día que me muera es hablar de que Cristo está vivo. Amén. Y que Cristo cambia a las personas. La religión no cambia a las personas, pero la persona de Cristo sí cambia. ¿Por qué? Porque transforma el corazón. Exactamente, cambia todo. Se mete dentro del corazón. Y entonces cambia el corazón, como dice la Escritura, corazón de piedra o corazón insensible, lo hace Corazón de carne, sensible, amable, y sobre todo lo transforma en una persona, en un hombre, en una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. Bien, pues, Máximo, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes, amigos, por estar ahí aguantándonos, soportándonos, o como queráis decir. Pero bueno, gracias también por las personas que nos dicen, oye, me gusta el programa, es bonito, dicen cosas tremendas. Así que gracias a ti también, ¿eh? Y no voy a decir los nombres de la gente que nos dicen, pero para no descubrirlo. Pero sí, gracias a ti, tú lo sabes. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.